En esta segunda parte de tablas en el procesador de texto Writer, vamos a ver lo que sería utilizar gráficos con nuestras tablas. Pero podríamos utilizar gráficos ya de una tabla con la que tenemos valores, como la hicimos en el vídeo anterior. Tenemos una tabla ya realizada, o partiendo de cero, crear un gráfico sin una tabla previa, sino que después vamos a introducir los valores. Vamos a empezar por la segunda parte. Decimos archivo nuevo, documento, y vamos a decirle que queremos insertar una tabla. Objeto, diagrama. Por defecto tiene un diagrama realizado, que son 4 filas, 3 columnas. Yo podría cambiar eso. Por ejemplo, que las columnas, en lugar de llamarse columna 1 o columna 2, se llaman de cualquier manera. Por ejemplo, enero, febrero y marzo. También podría a nuestras filas cambiarle el nombre. Podría ponerle V1, V2, y supongamos que ya no necesitamos más que V3 y eliminaríamos el V3. Vamos a eliminar una fila. ¿Cómo lo eliminamos? Observa, aquí tienes eliminar fila, le doy y ya me quedo con 3 filas exclusivamente. Ya he eliminado una, vale. Imagínate que necesitáramos hacerlo por cuatrimestre, necesitaríamos un mes más. Entonces insertamos una serie más. Le damos a insertar y ponemos abril. Obviamente nos ha dado la vuelta un poquito. Vale, vamos a poner valores 3, 2 y 2,5. Vale, y ya tenemos los valores aquí de nuestro cuatrimestre nuevo. Como abril lo queremos desplazar, simplemente podemos moverlo. Mover series hacia la derecha, vuelvo a elegir abril, le doy hacia la derecha y cada vez me lo vais moviendo hasta dejarlo al final de todo. Ya tengo organizado incluso mi tabla. Y con esto tendría hecha una tabla, podría haber cambiado los valores, obviamente, etcétera, etcétera, pero sin tener conocimiento alguno ni utilizar ninguna tabla previamente, ya podría haber hecho un gráfico. Este gráfico, a su vez, nos vamos a partir de un gráfico que ya es, de una tabla que ya existe para crear un gráfico. Entonces queremos crear el gráfico de este. Entonces lo primero que vamos a hacer es, no solamente vamos a seleccionar las filas en las que están los datos de nuestros vendedores, no vamos a incluir los totales ni los promedios, sino también las cabeceras. ¿Para qué? Para que automáticamente esto que me ha aparecido en el otro vídeo, en el otro gráfico, esto B1, B2, B3 me aparezca también en el nuevo. Entonces para eso necesito las cabeceras. Entonces vamos a seleccionar cabeceras y filas de nuestros vendedores. Le damos a insertar, objeto, diagrama, y automáticamente veremos, estamos viendo que están los nombres de nuestros 4 vendedores con los 3 meses. A partir de ahí podemos poner nuestro gráfico más bonito, más elegante, con diferentes formas. Ejemplo, podemos utilizar las barras. De cualquier manera lo podemos hacer. Vamos a dejar el columna por el momento, ¿vale? Dejamos el columnas así. Y el siguiente paso sería intervalo de datos. Los intervalos podían estar en filas o columnas. Ahora mismo lo tenemos en columnas. Las columnas significan enero, febrero, marzo. Correctamente las tenemos aquí, pero podríamos hacer que las filas se convirtieran en columnas y las columnas en filas. Es decir, aparecerían las filas como columnas y las columnas como filas. Sería otra manera de cambiar un gráfico en un momento dado para exponer de forma diferente los mismos datos. Vamos a dejarlo como estaba antiguamente, en las series en columna. Vamos a darle serie de datos. Incluso aquí podíamos cambiar el orden, lo que antes hemos hecho en el otro gráfico. Es decir, enero podría estar debajo de febrero y podíamos jugar con ellos. Todo esto es modificable. En el siguiente aspecto sería ponerle el título a mis cosas. Título, por ejemplo, empresa X. El subtítulo, ventas, trimestre. Y en la medida que vaya escribiendo, observaremos que nos está poniendo lo que hemos puesto. Eje de las X. Vamos a poner vendedores. Observa que el eje de las X es este. Y el eje de las Y sería este. El eje de la Y vamos a ponerle miles de euros. Si ponemos miles de euros, automáticamente aparecerá como nuestro símbolo ahí. Es decir, ya tenemos nuestro gráfico incluso realizado. Le damos a finalizar y ya tendríamos un gráfico hecho por nosotros mismos. Todo esto luego podríamos modificarlo de alguna manera en
cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo. Una vez que ya estuviera hecho, no me gusta el gráfico, lo quiero poner de otra manera, por área. Vamos a darle a aceptar y me aparecería así. Es decir, podíamos cambiar, después de realizado el mismo, todo lo que deseáramos del mismo. Igualmente, en el tipo de gráfico, los intervalos de datos, las leyendas e incluso eliminar las leyendas si así lo deseamos. ¿Vale? Entonces, si eliminamos la leyenda, nos desaparecerá a qué pertenece cada uno de los apartados. Entonces vamos a insertar títulos, insertar leyendas, vamos a volver a ponérselo y ya lo tenemos aquí. El gráfico, a su vez, si nos fijamos, lo podemos mover un poquitito, incluso lo podemos voltear un poquito cuando está en 3 dimensiones para jugar con él. ¿Vale? Entonces nosotros podemos exponer el gráfico de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, reitero, todo lo referente a los gráficos, a posterior de haberlo realizado, lo podemos volver a modificar y lo podemos visualizar de diferentes maneras, a cambiarle la rotación, si va a ir sombreado, si va a llevar iluminación en algún momento el gráfico, qué tipo de iluminación le vamos a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es factible, realizable en los tipos de gráficos. Pero también nosotros podríamos tener que el gráfico que nosotros hemos realizado, lo que son sus valores, lo que es la tabla de valores, podríamos, en lugar de nosotros haber diseñado, como hemos diseñado, los formatos de los diferentes apartados, podríamos haber utilizado lo que es el autoformato. Si nosotros venimos a tabla, autoformato o formato automático, automáticamente nos da diferentes opciones de presentar gráficos. Vamos a suponer, si aceptamos este, observa que nuestro gráfico ha cambiado respecto a como lo teníamos anteriormente. Entonces, podemos, si no sabemos cómo, o no queremos, o nos gusta cómo tenemos nuestros formatos aquí, elegir uno de los formatos y aplicárselos automáticamente a los datos que tenemos nosotros ahí. Es decir, no solamente podemos cambiar lo que es el gráfico en sí, sino también lo que sería, en este caso, los valores de nuestra tabla que estamos utilizando en nuestro procesador de textos, explicando el uso de las tablas en el Writer.